10 de la mañana, 27 minutos y ahora hablamos de economía, Martín. Hablamos de economía. Ayer salió un dato, pero antes de eso vamos a comentar que se confirmó lo que ya sabíamos, que es que a partir del 1 de julio se van a volver a aumentar las retenciones al nivel en el que estaban antes de la ventanita que les abrió Caputo y Milei a los exportadores para que liquidaran. La soja vuelve del 26 al 33% de retenciones. Derivados de soja, que había bajado a 24,5%, vuelve al 31%. El maíz del 9,5% al 12%. Girasol del 5,5% al 7%. Y el sorgo del 9,5% al 12%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se cierra la oportunidad para acelerar la liquidación, confirmando lo que ya habían preanunciado. Y había como un rumor de, che, no estarán jugando con que después prorrogan hasta fin de año y con esto. No. Obviamente ya salió. Son bastante decididos, eso sí hay que decirlo, ¿eh? Sí, y aparte hay una cuestión de realismo, o de pragmatismo, que es que el gobierno necesita fuentes de financiamiento. Y si vos sostenés la baja de retenciones hasta fin de año, no te cierran las cuentas que acordaste con el Fondo Monetario de acá a fin de año del 1,6 de superávit. Ya anunció el campo, de hecho, como respuesta a este anuncio tan anticipado. ¿Una marcha? Que no marcha, pero sí dijo, vamos a secar la plaza de acá a fin de año. Y esto quiere decir, olvídense del ritmo de liquidación que veníamos trayendo de dolaritos que aportábamos al mercado de cambios. Va a haber tensión. Pero no va a haber bloqueo de ruta. Eso es pedirle un montón. Vamos de a poco. De a poquito, o sea, qué sé yo, en principio sí es un proceso de... es un problema si no te liquidan. Claro. Va a haber mayor estrés sobre el mercado de cambios porque venía un ritmo de liquidación muy, muy alto. Acá si no siguen, o sea, si siguen por este camino de volver a subir las retenciones, que es lo que va a pasar a partir del martes, la única que le queda al campo como incentivo tiene que ser alguna devaluación. Exactamente. O un dólar preferencial. O un dólar más alto. O no van a liquidar, listo, no liquidan. Eso significa que si la situación sigue así, digamos, como la estamos contando, o como la estás contando, Martín, van a faltar dólares. Es que vos tenés dólar barato y encima te retienen un 35%, no le cierra la cuenta. No. ¿Te cierra? Así que es de esperar. De hecho, ya en esta última semana, el tipo de cambio que estaba casi clavado en 1150, 1160 durante mucho tiempo estuvo así, subió, pasó por arriba de 1200, es cierto, todavía está muy lejos del techo de la banda que es 1400, pero efectivamente le jugó muy a favor al gobierno la medida que tomó, que fue la de abrir un periodo de retenciones más cómodas. Bueno, veremos cómo sigue la película en la segunda parte del año. Ahora, ayer salió un dato, que es el dato de salarios, y hay un montón de lecturas para hacer, ¿sí? El gobierno salió a celebrar el dato de salarios como si viviésemos en un país en el cual todos los laburantes tenemos una mayor capacidad de compra. De hecho, el Ministerio de Economía y Luis Caputo como ministro retuitean una plaquita que ahí tenemos para ver que dice índice de salarios, variación mensual del mes de abril. Y tira tres datos sueltitos, ¿sí? Dice, salarios aumentan 3,4%, IPC del mes de abril, recordemos que estamos mirando todavía el dato de 2 meses para atrás. Claro. Canasta básica alimentaria 1,3%. Claro, quien se queda con esta placa, la lectura rápida que hace, que es la que intenta imponer como relato el gobierno, es los salarios aumentaron 3,4%, o sea, por encima de la inflación 0,6 puntos, pero si lo comparas encima con la canasta básica alimentaria, los salarios le ganaron 2 puntos. Sí, es lo que dicen. De hecho, el otro día hablaba con uno y me decía, todos los meses le están ganando los salarios un poquito a la inflación. No te cambia la ecuación, o sea, no es que te das cuenta porque de golpe no podías comprar arroz y al mes siguiente te compraste una Ferrari, pero a fin de año te das cuenta de los salarios le ganan a la inflación. Ese es el relato. Bueno, el relato es ese y vamos a tratar de desmenuzar un poco ese relato, ¿sí? Porque cuando empezás a mirar primero el dato oficial, ¿sí? Vayamos a mirar primero el dato oficial de INDEC completo, porque acá tenemos un resumen, que es el único dato 3,4%. Es la foto esto. Es la fotito con el dato. Vamos a mirar un poquito el informe, que tiene un montón de datos hacia adentro. Efectivamente nos aparecen, a quienes nos están viendo en el margen izquierdo, el 3,4% de índice total salarios, pero claro, hacia adentro tenemos tres datos que están incluidos. Uno que aumenta 2,5, otro que aumenta 2,3 y otro que aumenta 7,7. Ok, dos por abajo del promedio y uno bastante por arriba. Muy por encima. Con lo cual habría que en principio decir, che, es raro, ¿no? Que algún sector de la economía argentina con una inflación mensual del 2,8% haya tenido un aumento del 7,7%. Bueno, ¿qué sector es el que en teoría aumentó en el mes de abril? Déjame adivinar. 7,7%. A ver. Los no registrados.
Obvio. La uberización de la economía. Peor aún. El dato de no registrados es un dato que es muy difícil de tomar porque no está registrado. Y entonces tiene un rezago de entre 5 y 8 meses. Eso después lo vamos a hablar con Luis Campos. Actual ese. Ese dato es el dato que refleja la foto de negociación de salarios de por lo menos 6 meses para atrás. Noviembre, octubre, septiembre, depende de cómo quieras configurar ese dato. Con lo cual, el dato que realmente hay que mirar es el que nos aparece en el margen derecho arriba, y esto es el 2,4 de aumento del sector registrado. Claro. Lo que aumenta, lo real, lo que vos podés decir. O sea, por abajo de la inflación. 0,4 por debajo de la inflación. Con lo cual, lo que vos tenés en el 3,4 es la distorsión, el efecto distorsivo que te provoca un dato que claramente no es del mes de abril, que es el 7,7 de aumento de los no registrados. De hecho, si vos lo mirás, se ve chiquitito, ¿no? Pero dice variación interanual, cuando estoy mirando el 7,7 al costadito, 182,9%. Ningún salario aumentó en el mes de abril interanual, 182,9%. No. Bueno, el tuyo no aumentó. No, ¿en serio? Pero te cagaron, Te están cagando, Martín. Claramente. El mío a todo el mundo. Bueno, es interesante como solo de leer el dato oficial como corresponde, y esto es despejando el sesgo que tiene el no registrado, encontramos una diferencia muy sustancial. Bueno, cuando vos mirás ese mismo informe de INDEC, tiene una particularidad. Agrega una plaquita nueva, ¿sí? Le metieron el dato de salarios, una plaquita nueva que la tenemos ahí, es un grafiquito. Bueno, a ver, ¿qué significa este gráfico? ¿Ese gráfico que se va todo para abajo lo hizo el INDEC? Lo hizo el INDEC, lo agregó en el índice de salarios, pero lo peor de todo es que ese gráfico lo que muestra es el índice de salarios total comparado con el sector público y con el sector público a nivel nacional y provincial. Índice de salarios total. ¿Sí? Queda la curvita naranja por arriba. Sí, para mí es amarilla. Bueno, amarilla. Todas las demás quedan por abajo, ¿sí? El sector público es una especie de celestito clarito. Ahora, el que queda por abajo de todo, la curvita que queda bien por abajo de todo, es el subsector público nacional. Esto quiere decir, dentro de los salarios, dentro del sector público, el sector que peor la está pasando en términos de salarios es el sector público nacional. INDEC está confirmando en esta gráfica que los salarios del sector público registrado nacional son el ancla del gobierno nacional para bajar la inflación. Voy a ser cruel con los estatales. Exactamente. Esta es la explicación de la crueldad con los estatales. Lo que pasa que, lo decíamos el otro día, tenemos la imagen de la empleada estatal, de la que nos vinieron, la municipal, que toma mate, bizcochito, que nos fueron construyendo y digamos, y ahí están nuevamente las fuerzas de seguridad, los médicos, los maestros, los administrativos, o sea, es toda esa gente la que está agarpando todo esto. Exactamente. Y ahora vamos a mirar el dato en serio, ¿sí? Dejemos de lado la cuestión, insisto, del efecto. Antes que eso, tiene. Podríamos decirle a la gente del INDEC que ponga otros colores, por favor. La verdad. ¿Pero qué hijos de puta? Poner unos colores primarios. Poner un fucsia, un amarillo, un negro y un verde. Igual está bastante bien. Hay una cosa del estilo que hace que elijan gamas de colores más o menos parecidas. Y es muy difícil. No, yo estoy de acuerdo. Creo que hay un problema de gráficas. Y que a veces la gráfica puede ser muy linda, pero no se puede entender por eso. Porque elegiste mal los colores. Sí. Vayamos a otra gráfica. Hoy traje un montón de grafiquitos. Uno es el de la evolución del salario en términos reales de los registrados, ¿sí? Vemos la placa que tenemos ahí de CEPA, que muestra la peli desde el inicio del gobierno de Milei hasta ahora, ¿sí? Tenemos los privados registrados, que aún con todo lo que Milei dice somos unos fenómenos, están 1,5 puntos o 1,2 abajo de el inicio en el que estaban. Esto quiere decir, los trabajadores registrados formales, los de mejor calidad de empleo y de salario, esos todavía están por debajo de noviembre del 2023. Ah, mierda. Ahora, si vos le agregás el sector público, o sea, todos los registrados, el salario registrado está casi 6 puntos abajo de el inicio de la serie de Milei. O sea, el registrado viene perdiendo 6 puntos respecto al inicio de la gestión de Milei. Ahora, si solamente mirás los públicos registrados, estamos 15 puntos abajo del inicio de la gestión de Milei. Ahí tenés la explicación de el salario público registrado como ancla de este proceso de desinflación. Ahora, esto es algo que a mí me parece vale la pena pensar.
el dato de inflación con el que estamos comparando es un dato que ya venimos diciendo tiene un sesgo particular. No mide bien la incidencia de servicios. Claro, porque el tema es, digamos, para decirlo claramente, independientemente de esto, si sube, si no sube, si le gana, si no le gana, es ¿para qué te alcanza la guita? ¿Para qué te alcanza el salario? Bueno, porque por más que le vengas ganando hace 3 meses a la inflación medio punto, suponete, en el mejor de los mundos. ¿Para qué te alcanza eso? Mira, el otro día un chabón que también hace campañas y que hace campañas hace mucho, decía 2 conceptos que son estos. Uno, la gente no vota estadística. No. O sea, vos le podés poner el número que quieras, pero, o sea, bajó la inseguridad. Pero si a vos te robaron en la esquina de tu casa, para vos la inseguridad subió. Porque la gente no vota estadística, no vota el número, vota la experiencia personal. Y en esa experiencia personal, en el tema del vota con el bolsillo, no es que vota el indicador de inflación, que la inflación bajó. Vota esto que dice Gaby. ¿Para cuánto te alcanza? Total. Vos podés ver que la inflación bajó, pero si tu sueldo no acompañó, para vos las cosas siguen siendo más caras que antes, aunque la inflación haya bajado. Y son 2 factores que hay que tener en cuenta. Obviamente a eso se le suma la expectativa y todo eso que por supuesto incide, ¿no? Y también hay que entender que es como la continuación de lo que estábamos planteando recién, que es vos estás comparando contra un índice de inflación que está desactualizado. ¿Sí? Tenemos ahí una placa más de cepa que muestra la medición real, como tendría que ser la medición con la encuesta del 2017-18, nos da que si los privados registrados, si los registrados totales están 6 puntos abajo, si vos lo medís con la inflación como corresponde, con la actualizada, el dato te da 15 puntos abajo. Con los ponderadores actualizados. Exacto, ponderadores. Con los actualizados. ¿Qué eso significa, digamos, qué porcentaje, digamos, por ejemplo, de tarifas, de varios rubros se lleva tu sueldo? Exacto, mira, ahí lo tenemos para ver la comparativa. En la línea más clarita, la celeste es el dato actual. Esto es, salarios registrados versus inflación como se mide hoy. ¿Dónde tiene más representación el valor de los bienes, de las cosas palpables? Números del INDEC. Números del INDEC, los 2 casos. Ahora, si vos le actualizas con los ponderadores de la encuesta del 2017 a 2018... Donde tienen más presencia los servicios, lo no tangible. Donde miden los servicios un poco más, te encontrás con que la relación baja bastante más y se parece a lo que le está pasando al sector público. Esto es 15 puntos abajo. Por eso es parte de la explicación de, yo tengo empleo registrado formal, pero siento que estoy perdiendo mucho más de lo que me dice el INDEC. ¿Por qué? Porque estoy gastando más en servicios de lo que INDEC mide que yo estoy gastando en servicios. Y ahí está parte de la lectura de por qué, lejos de ser un proceso de recuperación, además, es un proceso de estabilización a la baja. La curva muestra como la primera caída es muy brutal, pero después no hay recuperación. Se estabiliza la relación ahí abajo. Te pregunto algo, porque me parece que lo vengo escuchando y vos lo podés explicar bien. Digamos, ¿por qué hay diferencia? A ver, para ponerlo en estos términos y de una forma bien sencilla. La medición es la misma que en el gobierno de Alberto. La medición viene siendo la misma. Sí, digamos. Claro, no se cambió. No se cambió. Digamos, ¿cuál es la diferencia entonces de quienes te dicen, bueno, pero si la medición es la misma, viste que hay gente que te dice, bueno, igual que con la medición de la pobreza, bueno, sí, pero si la medición es la misma, vale, hay que tomarlo como un buen dato, que los salarios le están ganando a la inflación. Bueno, ahí tenés 2 cosas. Una, podés usar el dato como dato en sí, es decir, me sirve para comparar, entonces lo sigo manteniendo, pero hay una cuestión que distorsionó este gobierno, al igual que pasó durante el gobierno de Macri, que es la cantidad de guita que vos tenés que destinar de tu ingreso para pagar bienes o para pagar servicios. ¿Sí? Y eso, que más o menos estaba captado de buena manera en la encuesta anterior, hoy está distorsionado. Si vos antes gastabas, no sé, de 100 pesos que entraban, gastabas 10 en servicios y 50 en comida y el resto te quedaba para otros consumos, hoy te gastas 50 en servicios, 20 o 30 en comida y el resto es lo que te podés sobrar para otra cosa. Eso... Si es que hubiera resto. Si es que hubiera resto. Eso no está captado en la encuesta que utiliza INDEC para la canasta que mide para inflación. Entonces ahí tenés una diferencia muy grande. Esa diferencia, insisto, no está captada en el índice y hace que el gobierno pueda decir incluso nos está yendo bárbaro con la inflación cuando la realidad es otra, cuando la sensación es otra, cuando solamente
utilizando una encuesta, una base diferente, daría muy distinto el resultado. Por eso es que no cambian la encuesta. Y además, si en algunos meses hubo alguna paritaria que le pudo ganar al indicador, también eso hay que contemplar que viene después de un deterioro enorme, marcado. O sea, nuestros salarios no mejoraron respecto del 2023. Bueno, mejoran respecto de la situación catastrófica de la que nos llevaron en enero del 24 con la devaluación. Pero seguimos por debajo de lo que nos dejó Massa, de lo que nos dejó Alberto. Hecho, tengo ahí 2 gráficos para estirar un poco la serie, ¿sí? Para ver cómo vienen los salarios en el último tiempo. Un primer gráfico lo tenemos ahí de Martín Barrio Nuevo, que siempre lo traemos, que nos hace grafiquitos lindos, que compara... con buenos colores, con buenos colores, bien diferenciado, como corresponde, Martín. Fondo oscuro, colores que se marcan diferentes, bien ahí. Bien, tenemos ahí la variación de salarios contra precios de INDEC desde noviembre del 2019, ¿sí? Esto es Macri, termina. Desde el fin del gobierno de Macri para acá. ¿Qué es lo que notamos? Que hay un periodo muy largo en el cual hay oscilaciones. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, y se mantiene más o menos en torno al 100, 98, 96, que es el número índice. Sí. Llegamos a noviembre del 2023, último dato entero del gobierno anterior, y nos encontramos con que... un acantilado, chicos. Sí. Imagínense un precipicio, un acantilado cuando te asomás, ¿viste? En la montaña. Ni la pandemia hizo tanto. No, es que de hecho todos los datos que tenemos acá, vemos de hecho la pancita de la pandemia, se ve ahí en rojito ahí abajo, y después suben los salarios, vuelven, para terminar en noviembre del 2023, insisto, entre 4 y 5 puntos debajo de donde habían arrancado. ¿Es un problema? Sí, habían caído 4 o 5 puntos respecto al final del gobierno de Macri. Correcto. Ahora, los 3, y esto es el registrado, el público y el privado, están hoy muy por debajo de donde habían arrancado con el gobierno de Milei. Pero además, cuando lo comparás con 2019, con el final del gobierno de Macri, el salario público registrado está más de 20 puntos abajo de ese momento, del momento del fin del gobierno de Macri. Ahora, ¿fue solo ese el momento de deterioro de ingresos? No, hay una serie aún más larga que la comparte ya no alguien que es afín a nuestras ideas, sino un liberal como Daniel Osinaga, un economista que le gusta poner marca de agua. Le encanta poner marca de agua para que no le roben el gráfico. Entonces lo vamos a mencionar a Osinaga. Lo traemos cada tanto. Hay 2 cosas del tuit de Osinaga. Primero, el gráfico tiene un montón de caritas y qué sé yo, ahora lo vamos a detallar, pero además la bajada del tuit dice: índice salarios registrados de INDEC, salió el dato de abril. Neutro, sin comentarios. ¿Por qué no dice nada alguien que te recontra milita a Milei desde las redes? Porque es una catástrofe lo que está mostrando. Si vos te fijas, el dato arranca, por eso estira la serie, hasta el inicio de Duhalde, ¿sí? 2001 estallido, inicia el 2002. Tenemos una caída muy brutal en la primera parte del gráfico, que es la devaluación, la salida asimétrica de la convertibilidad. Después tenemos una recuperación prácticamente vertical durante la gestión de Néstor, que se retoma luego en la gestión de Cristina, que llega a los niveles más altos en la serie, ¿sí? Los niveles más altos en la serie están en la gestión de Cristina. Después baja un poco, pero sigue siendo un muy, muy buen dato el del 2015. Y de ahí en adelante, el deterioro es sostenido. Sí. Pero incluso en el gobierno de Alberto Fernández, que es lo que cuestionan y le pegan, no cayó el salario. No, se mantuvo. Se mantuvo estabilizado, con rebotecitos, abajo, con caída abajo. Fíjate lo que pasa en el último tramo, que es Milei. Es una caída de un tobogán, como decías recién, y después cuando parecía que se recuperaba, se empezó a caer de vuelta. Claro. Estamos en los peores niveles desde la recuperación que logra Néstor en su momento. Excelente. ¿Sí? Si trazásemos una línea recta desde el último punto que tenemos para atrás, ya estamos muertos. 2001, estamos en 2003, claro. 2000, o sea, es la salida de la convertibilidad, es la salida del estallido. Es el proceso de recuperación post-estallido. Es de terror la película y la foto que está mostrando el propio Osinaga, un defensor de Milei acérrimo del índice de salario. Así que desmontemos la idea de que los salarios se están recuperando, rompamos esta idea de que están recuperándose. Última cuestión solo para no dejarlo pendiente. Decían, comparado con la canasta básica de alimentos o con el aumento de los precios de alimentos, claro, los alimentos vienen frenándose por caída del consumo.
eso hace que aumenten 1,3%. Ahora, el resto de los gastos de la familia sigue aumentando por encima, por eso el promedio inflacionario te queda por encima del índice de salarios. Muchísimas gracias, Martín Epstein, por esta explicación. Después vamos a seguir conversando sobre el mundo del trabajo. Por supuesto, en un ratito repasamos las burradas de la semana para que ustedes, si recién se suman a esta transmisión, voten con todo el conocimiento que merecen. Ya tenemos 196 votos en nuestro canal de YouTube, Red FM 107.3. Esto es Pórtate Bien hasta las 12 del mediodía. I had no choice but to hear you.